Bien, esta semana de mierda. El país nunca creyó en mí. Durísima crítica de Richard Carapaz. Historia pura en territorio ecuatoriano. Este sábado Richard Carapaz consiguió la medalla de oro en ciclismo de ruta y se convirtió en el único pedalista en tener al menos un podio en las tres grandes competiciones. Tour, Giro y Vuelta. Y así mismo ganar en los Juegos Olímpicos. En medio del júbilo por dicho récord, el nacido en Tulcán aprovechó los micrófonos para dejar una fuerte crítica en contra de su país y el apoyo que le brinda a los deportistas. Baldado de agua fría. En diálogo con el portal web OK Diario, Carapaz manifestó que la medalla me pertenece a mí y aprovechó para dejar claro que en su país nunca han creído en mí. Para mí esto es especial, dijo. Lo disfruto yo porque mira, yo soy un deportista que ha salido casi sin apoyo del país. Del país nunca creyó en mí y la verdad es que eso lo disfruto porque me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Asimismo afirmó estar consciente de que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero recalcó que únicamente será para aquellas personas que le dieron una mano. Sobre las razones por las que el Ecuador en Ecuador no recibió apoyo, explica: al final nunca han creído en mí, solo ciertas personas que me vieron en su momento y ahora están aquí disfrutando de algo que fue un sueño. Lo he logrado, lo he cumplido y hay que seguir trabajando y darle más oportunidades a todos los deportistas que realmente se lo merecen. Mensaje claro y sincero que cae como anillo al dedo en algunos países sudamericanos. Eso iba a comentarle. Lo que él dijo se replicó en redes porque es un sentimiento compartido por muchos países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? En Ecuador no es raro, no estamos ajenos a este tipo de comentarios. Incluso de la época de Jefferson Pérez ya se venía hablando de que si no es fútbol, en Ecuador no hay casi que cero atención y apoyo. Entonces Carapaz dijo esto, obviamente en las redes se volcaron las críticas. Así que voy a comenzar con ustedes, muchachos. Cuéntenme cuál fue su reacción ante esta fuerte crítica que hizo Carapaz, sobre todo al Estado, creo yo, más que todo. Era un baldazo de agua al Estado. ¿Qué opinan ustedes? Creo que el dato cómico personal, yo me entero en la mañana porque mi padre me pasa las fotos. Mi padre siempre ha sido muy seguidor de todas las disciplinas menos el fútbol. Y al rato encuentro los comentarios, ¿no? Que sí, creo que son una suma de muchas cosas, pero principalmente diría que venimos de unos partidos de la Copa América que creo yo seteó el caldo de cultivo para que esto explotara, donde Ecuador, ya lo hablamos aquí, hizo un papel muy mediocre y históricamente mediocre, porque en la Copa América siempre ha sido así. Se notaba en las personas, en el público, que estaban con una decepción muy grande. Ya se sabía que Carapaz estaba haciendo las cosas bien durante algunos años. Uh-huh. Entonces, cuando ya él termina declarando lo que declaró, creo que ya todo explotó. Bien, tú dices, ya viene desde antes, lo hemos escuchado a Jefferson Pérez incontables ocasiones y creo que nunca se le dio tanta importancia como se le dio ahora. Sobre todo porque detrás de Carapaz muchos otros participantes ecuatorianos decidieron hablar, dijeron, bueno, el señor ganó y lo dice, pero esta es nuestra oportunidad, porque probablemente no tendrían otra, porque no han podido ganar por diferentes condiciones que creo que más adelante podemos tocar con otras noticias. Claro. ¿Sí? Pero que era el momento de ellos sí son los que verdaderamente se tenían que subir a la bicicleta de ese triunfo para exponer la gran problemática que hay detrás de la mala administración deportiva, que incluso se suman las palabras de Lenín Moreno del año pasado, creo que fue, cuando redujo el presupuesto a todas las disciplinas deportivas que no eran fútbol, y lo redujo brutalmente, creo que fue un 70%, y dijo que, bueno, que lo hace porque realmente ellos no ganan nada, fueron sus comentarios. Fue una nota inverosímil que también me impresionó. Una de sus clásicas tonterías. Una de sus clásicas cantinfladas. Que ese mismo día, él, en la cuenta de Lenín Moreno, idiota el que la maneja, manda una felicitación a Carapaz. Y puta,
Era todo el pueblo ecuatoriano puteando al expresidente, pues, porque realmente su mejor acierto hubiese sido quedarse callado. Claro, yo estoy de acuerdo. Por ahí Peter Claro, para mí es una menciona. vaina. Por ahí Peter menciona a Abdalá. Dice: Abdalá en el 72 nos representó en Múnich. Dice. Y Él ya leyó el Twitter. no logró nada. Pero por ahí anda rondando nuestro querido ex. Y muy honesto, ¿no? Chuch. Expresidente, el señor Qué horror. Ya vamos a Abdalá hablar de eso. Bucaram subió en sus redes una fotito, ¿no? Del man cuando estaba joven, ¿no? Y estaba, Claro. y era Fue representante. abanderado, no creo, Ajá. el señor. Entonces él dice, él Representante. ponía algo así como que otro deportista que no recibió apoyo, ¿no? Solo solidarizándose con Carapaz, ¿no? Porque su situación es muy, muy similar, Claro, según él. aprovechando el relajillo. Para mí, algunos por ahí dijeron que las palabras de Carapaz eran exageradas, para mí en cambio son justas. O sea, cayeron en el mejor momento. Lo que dice Lucha es verdad, todo el mundo está atento a la cuestión deportiva ahorita por las Olimpiadas en Japón, el previo desempeño de la tricolor. Bueno, está el nuevo ministro, ¿no? del deporte que ya está, me imagino que ya debe estar atento, ¿no? Viendo qué hace para hacer las mejoras. Pero es que es verdad, es una lucha de años. Y no solo en ciertas disciplinas, como dicen algunos, es en todas. O sea, en levantamiento de pesas, en boxeo. Y ha habido buenos representantes que han ganado panamericanos, sudamericanos, pero no ha habido el apoyo real del gobierno, en ningún gobierno, porque en teoría, ha habido otros problemas más grandes y siempre se ha dejado al deporte derogado, cuando debería ser una prioridad, porque todos saben que, por ejemplo, socialmente afecta mucho No, y no que solo haya eso, o apoyo sea, gubernamental para que la típica, los muchachos. no solo eso, es que también Simplemente por recordemos estructura que igual es una profesión, o sea, no es que... No, tampoco, exacto. Una cosa es el apoyo, es verdad, por el lado Claro. social, pero también es un trabajo, eso. Por lo que más, supuesto es un que- trabajo. La gente piensa que no es un trabajo. Piensa que que más lo hacen por gusto, o sea, porque solo les gusta. No, y es un es que trabajo, son una profesión. profesionales. Es una Son profesión, profesionales. es una profesión que hay que tener en cuenta que es de vida muy corta. Sí. Y Correcto. ¿Qué nos representa a nosotros tener este tipo de atletas? La misma importancia que tener una selección de fútbol, de predicar la práctica de deporte, predicar la vida sana, Motivar, de tener motivar de tener una distracción positiva. Porque en base cuando vemos deportes eso es lo que queremos, es distraernos un rato y ver algo positivo. y Lastimosamente, practicarlo también, pues. Por eso te digo. y por supuesto, practicarlo. Lo que te digo es que Pero esto motiva también a gente, a jóvenes que de pronto por presión, digamos, en la familia dicen, no hagas deporte, que eso no llegas a ningún lado. Si existen más apoyo, si existen más logros de deportistas ecuatorianos, más jóvenes no van a pensar de que es un desperdicio de tiempo, un desperdicio de inversión meterse en esa carrera. O sea, es como que, te digo, todo va de la mano, pues. Mira el caso es penoso, vi el caso de esta chica esmeraldeña, que aquí se dio cuenta por años que no iba a lograrlo, y termina yéndose a Argentina a probar suerte, y en este momento está jugando en las Olimpiadas en la selección argentina nacionalizada. Y dice, lastimosamente tuve que hacerlo así, estoy feliz de jugar en Argentina, mi país. O sea, ¿para qué? Porque pudo su profesión explotarla afuera. O sea, ahí va la comparación con la... Es más grave que eso, pues, ¿no? es su talento. O sea, hay un talento ahí Claro. en Ecuador. También veía el caso de este chico que era un profesional de la BMX, que le ha tocado dormir en parques porque no ha tenido el dinero para ir en las competencias para poder estar hospedado, para tener un buen trato. O sea, estás viendo que realmente este abandono histórico, que se da desde hace mucho tiempo, donde incluso Jefferson Pérez creo que en su época viajó solo, sin ningún delegado, ningún entrenador. Hay esta historia, pues no, la historia de Pérez también es bien... La historia de Pérez es durísima. Es durísima, o sea, y el mismo Carapaz mismo, él tuvo un apoyo total fuera del país, pues recordemos que la mayoría de los éxitos... O sea, él se preparó mucho acá, pero él se fue afuera, básicamente a ejercer su profesión en equipos extranjeros. Exacto, entonces la mayoría de logros o la mayoría de triunfos más relevantes, por ejemplo, ahora último, este mismo mes creo que ganó lo del Tour de Francia. Entonces, todos esos logros... perdón. Fue medalla de bronce. Fue medalla de bronce.
El Ya. último tour En, fue medalla de oro. en el Tour de Francia, pero te digo es que Ajá. son logros que los va haciendo con equipos que no son de apoyo ecuatoriano. Entonces él En Colombia, siente en Colombia lo reconocen más Movistar, suyo pues. que nosotros. Ajá. Equipo En Colombia lo Movistar. reconocen más. Correcto. Ujú, exacto. Lo de Carapaz es una suma de que, bueno, el evidente talento, es una bestia para lo que hace, porque cuando lo ves, cuando Sí. llegó a la meta de las Olimpiadas, llegó holgadísimo, o sea, llegó como puta, aplastando todo lo que venía detrás de él. Sí. Y la suma también de que él lo hizo bien, o sea, encontró las personas correctas con quienes trabajar. Ujú. Entonces, sí vi mucho comentario siempre he dicho, el nacionalismo es una pésima característica y el nacionalismo ecuatoriano es una desagradable característica. Sí. Porque mucha gente se tomó el comentario de Carapaz como tintes de arrogancia. Como un ataque también. O sea, se lo tomó personal, yo no sé por qué. ¿Para qué tomárselo personal si más bien... Claro, se está hablando de una problemática. Eso es lo que la gente no entiende. Lo personal de ese hombre está en decir, ahora sí siento que es el momento de decirles váyanse a la verga. O sea, no lo critico. Claro. Cosas que uno las lleva guardadas, que les molesta, que te tienen... Y por último, capaz que a él lo motivaron hasta tal punto que ya las vota. Y ahorita en el momento de dejarlo ir. Uh-huh. Hay que ver cómo le va de aquí más adelante, pero creo que fue el momento preciso para decirlo y se creó el eco necesario. Ahora, más allá del escándalo, lo preocupante sería que la cosa siga igual, porque estaba este tema del ministro de Deporte, que muy a la característica... El ministro de Deporte anterior. No, el de ahora. Anterior. Que muy característico a su partido político, porque creo que, bueno, fue elegido por el señor Lazo, puesto por el señor Lazo, ¿no? Fue a farandulear, ¿no? Era una gran crítica que le hacían a él, que fue a tomarse las fotitos con todos los atletas. Le he visto que es un clásico y el apoyo, no... Ese es el máximo apoyo que uno ve, o sea, está bien tomarse la foto hasta cierto punto para hacer visible su actuación, pero ¿la actuación de qué? Pues, ¿no? Uh-huh. Claro, el chiste sería ver para dónde van a ir los recursos del Ministerio del Deporte, correcto, que eso siempre ha sido una problemática que tiene años. Correcto. Y el desvío. Yo pensé que estabas tocando el tema, no sé si lo vamos a tocar más adelante. Sí, ahorita ahora ex ministro. No, ahora que lo mencionas, y hablando justamente de estas problemáticas que son unas constantes en juicio, perdón. Ya. También está el caso de que esta semana de mierda, las deportistas ecuatorianas Marina Pérez y Diana Durango llegaron a Tokio sin entrenador, sin preparación y con pistolas viejas. Las deportistas ecuatorianas Marina Pérez y Diana Durango no superaron la primera ronda en la disciplina de tiro deportivo y fueron eliminadas en la modalidad de 10 metros con pistola de aire en los Juegos Olímpicos de Tokio. Durango alcanzó los 559 puntos y ocupó el puesto 45. Pérez, en cambio, fue 36 con 565 puntos. Al final, su competencia, al final de su competencia, ambas deportistas olímpicas se quejaron por la falta de preparación y buenos implementos como armas nuevas. Los reclamos de los deportistas se dio horas después que Richard Carapaz, campeón olímpico de ciclismo en ruta, también se quejara por la falta de un masajista por parte de las autoridades de Ecuador. Pérez fue clara en sus cuestionamientos. Hasta el momento ni el Comité Olímpico Ecuatoriano ni el Ministerio de Deportes se han pronunciado. Trabajé en dar mi mejor esfuerzo tiro a tiro a pesar de las dificultades, de las carencias. Gracias a Dios estoy contenta de haber podido trabajar. Solo tuvimos 2 meses de preparación con entrenador porque estuvimos sin entrenador. Armas que son viejas. No tenemos, no tener competencias, no tener seguimientos de preparación, no tuvimos ese seguimiento, dijo al comercio. Entonces, eso es lo que voy, o sea, tenemos, se hace eco de lo que Carapaz expresó y más gente comenzó a salir a expresar su descontento por la falta de apoyo, por la falta de cómo van. Se supone que este es el evento digamos que el punto clímax en la carrera de estos deportistas, ¿no? Yo creo que es se preparan por casi toda su vida para llegar a esto. Imagínate y no poder rendir por circunstancias ajenas a ellos, o sea, son cosas ya que se salen de su control, pues, ¿no?
No, Claro, que no entran dentro de sus competencias, o sea, ellos quieren prepararse, pero no tener implementos, personal adecuado, que en este caso hablan de entrenadores. es Debe ser molesto, bien turro. es molesto e irrita porque ahí es cuando siempre les hago este comentario cuando hablamos de fútbol, ¿no? De cómo tuve mi ruptura hacia el fútbol. A mí me encanta ver un mundial de fútbol, lo disfruto muchísimo. Me encantaba seguir muchas ligas en el exterior, pero este tipo de cosas, sumadas a muchas otras, llegan a un punto que te saturan y te causan esta molestia muy grande cuando ves el caso de estas dos chicas, que probablemente el argumento para no haberle invertido a lo que ellas podían lograr es porque no rinde monetariamente, porque no rinde en espectáculo. Pero sí le hacemos al barcelonismo, sí le hacemos al emelexismo, no le falta nada al campeonato nacional aún con COVID, no le falta nada a la selección. Hablamos de todos los puntos que la selección puede hacer después de 3 partidos perdidos y ver cómo pasa. Eso creo yo es algo, es un cáncer que ya ha durado demasiado. Que el caso de estas chicas, probablemente después de lo que dijeron y después de lo que Carapaz dijo, no pondría las manos en el fuego porque alguien se vaya a ser responsable. Lo que sí estoy seguro es que la vida va a seguir, el campeonato nacional seguirá y contaremos. Son negocios pues, también. Entonces ya cuando tienen la visión de negocio y no hay un apoyo estatal, o sea, no hay una política para el deporte, considero yo, porque si no hubiéramos otro tipo de resultados, ¿no? Porque puede estar en papel, pero no se ha traducido realmente una buena política del deporte para que se incentive y los que quieran ser, porque eso también viene de abajo, de las canteras, de cuando dices, me gusta correr, me gusta el salto alto, o cualquier tipo de disciplina que te guste, y de repente digan, oye, ¿sabes qué? Puedo seguir esto profesionalmente. Es el punto que tocaba Lucho, decir, me voy a ser profesional, hasta que voy a trabajar de eso. Pero mucha gente, como muy también, el ejemplo que puso Lucho, mucha gente prefiere emigrar o estar en otros equipos, nacionalizarse en otros equipos, y se van perdiendo esos talentos. Entonces debería haber un apoyo está bien que haya apoyo para el fútbol, ¿no? Ojo, pero que también haya apoyo para estas otras disciplinas. Un mejor manejo. Vamos a ver. No nos olvidemos que Correa creó en su momento estos centros de alto rendimiento. Que correcto. Hasta donde recuerdo, porque esto aquí es delicado, ¿no? Porque no podría ponerlo en tiempo y resultados. Pero se dio esta especie de ramificación donde dijeron, ok, vamos a separar a los atletas con mejor prospecto, se les va a dar van a tener una villa donde practicar, van a tener no sé si llamarlo salario, pero tenían una bonificación que... Claro, un ingreso por su trabajo como deportistas profesionales. Era un dinero mensual, si mal no recuerdo. Un que estímulo, ellos algo como un estímulo. Era como un estímulo, es que tenía un nombre técnico específico, si alguien me lo puede recordar, excelente. Y que en esa época estaba este chico Quiñones, que lo mencioné programas atrás, el atleta que en las Olimpiadas tiene que haber sido en las Olimpiadas por allá 2012, creo, que corrió junto a Usain Bolt, el chico ecuatoriano. Él estuvo dentro de estos centros. Un incentivo, dice Juan Carlos, correcto. Entonces la palabra es incentivo. Y recuerdo que entró al programa de alto rendimiento, eventualmente lo perdió, hubieron unos cuantos errores de él. Y habían atletas que en un punto comenzaron a quejarse de que el programa de alto rendimiento en un inicio era genial, eventualmente se fue diluyendo hasta la llegada de Lenín Moreno, donde ya se lo menospreció totalmente. Entonces ahí también tenemos esa idiosincrasia política ecuatoriana, ¿no? Que hay muchas cosas que solo por ideología, por pensamiento político, las deshace el siguiente. No le interesa si funciona Aquí o no. Aquí ponen el ejemplo, el profeta del código de Pierina Correa en la Federación del Guayas, que ha habido muchas irregularidades, hay muchas cosas desaparecieron en la administración de ella, ¿no? Entonces, vaya usted a saber qué hicieron con todas esas cosas. Todo es por el hecho de borremos lo anterior porque nosotros vamos a hacer algo nuevo y mejor, entre comillas, ¿no? Claro. Y al final de cuentas no existe esa política. No, ni siquiera es por una propuesta. El caso de Lenín Moreno no había propuesta. Lenín Moreno dijo, aquí ni siquiera. No, porque de boca para afuera. Porque aquí no ganan, dijo. Aquí no ganan, entonces vamos a quitar.
Chuta, lo que dice Chuta. Mr. West. Dice, ojalá hubiera sido el Road to the Gold Medal. Vea, Ya tendríamos la luca. Ya tendríamos la luca. No, pero ahí es Claro, más, lo mismo ahí que es decía más el profesor del piteado. código que dice que hablamos Ahí de es más, fútbol. ahí es más piteado. ¿Qué dice el profeta? Ah, sí dice Claro. que hablamos todas las semanas de Barcelona por la Luca. Es porque hay billete, Luchito, dice. Casi nunca se habla de otros deportes en este prestigioso medio. Epa. No, pues Epa. profeta, a ver, profeta, Claro. tienes razón, o sea, no estoy diciendo de que, porque para nosotros es Claro, la popularidad. lo que propuso nuestro amigo el bodeguero Eli es muy entretenido, muy divertido para los que siguen a Barcelona, más todavía, ¿no? Porque tienen ese incentivo y hablamos en el programa de esto, ¿no? Claro, Mi crítica no es que Barcelona debería dejar de existir, ojo, tampoco Claro, así. o que se deje de hablar. o que se deje de hablar de Claro, Barcelona. exacto. Mi crítica es que a mí lo que me causa el rechazo es ver que efectivamente todas las disciplinas deportivas, donde sí hemos tenido personas con mucho talento y ya está más que demostrado que hemos tenido también personas que pueden ganarlo todo, si se lo proponen. Porque mi amigo Diego Donoso me decía el fin de semana pasado, y Carapaz ya entraría a una discusión de si es mejor que Jefferson Pérez o no. Entonces ahí le dije a Diego, no me atrevería tanto porque yo recuerdo que Jefferson después de su medalla en el 96 ganó 3 años seguidos el Mundial de Marcha, pues. Sí, O eran 3 o 2. O sea, Jefferson Pérez también tuvo un pico muy alto donde y él venía ya ganando, pues también. Por eso, y él le venía ganando también. Lo mismo que está pasando, digamos, con Carapaz. Viene con buenos triunfos. El medio error deportivo de Jefferson en esa época, si mal no recuerdo, fue cuando él intentó duplicar su categoría y terminó compitiendo en la de 50. Y ahí fue donde Jefferson ya decayó, porque él era para carreras más cortas, ese era su fuerte. Claro, 20 kilómetros marcha era lo de él. Más o menos, por ahí. Y cuando quiso duplicarlo en la categoría más fuerte, ahí ya hasta ahí llegó Jefferson. Ya. Pero no me atrevería a decir todavía, porque... Claro, pero eso es otra cosa, eso por último es una discusión que tú puedes tener y decir, mira, este man es mejor. Además, pero es una discusión importante, porque para muchas personas sí es como pero, que, bueno, pero aún así yo sería muy cuidadoso porque las disciplinas deportivas, cada una, yo creo que funcionan y operan diferentes, o sea, mismo le dije yo, porque por ejemplo, porque claro, no puedes, porque comparar disciplinas olímpicas, o sea, puedes comparar entre ajedrecistas y ciclistas y basquetbolistas, o sea, hay una gama de carreras y no me parece tan... Entre disciplinas es complicado. Por eso te digo, es que o sea, lo digo más por el factor de lo que, a ver, a todos nos gusta hablar del mejor, Pelé o Maradona o etc. Pero dentro del mismo, pero Pelé y Maradona, por ejemplo, están dentro de la misma disciplina, pues entonces no necesariamente, porque yo me acuerdo también que años atrás había esta conversación en atletas y se hablaba de Michael Jordan versus otro tipo de atletas. ¿Me hago entender? ¿Ya? Por capacidades, por lo fenomenal del jugador. A eso voy, pero por eso te digo, pero para estas conversaciones o estos debates, yo siempre soy muy cuidadoso y siempre me gusta definir antes de conversar. ¿Bajo qué criterios vamos a definir cuál es mejor? Si el criterio es quién tiene más victorias, bacán, ya definimos y ahí lo que analizamos es las victorias. Si el criterio es quién ha tenido más años de actividad, ya, eso es otro criterio. Pero si tú defines los criterios en los que se va a evaluar, ahí tú puedes sacar una conclusión. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, en el término de Maradona y Pelé, no sé, ya tú dices, ¿cuál es el criterio? ¿Quién metió más goles? Ya, si tú dices quién metió más goles, ahí tú tienes una forma como... Por eso definir quién es mejor no es tan fácil. Bueno, es que por eso la pregunta de mi estimado compañero era quién es el mejor bajo el criterio de qué más se ha ganado, o sea, en número de victorias. Claro, bajo. Lo que yo le terminé resumiendo a Diego fue lo único que yo sí indudablemente no le podrías quitar a Jefferson Pérez dentro de todas las disciplinas que pueda el Ecuador explotar, es que él fue el primero. Y eso es algo histórico. Histórico. Siempre se recordará que Jefferson en el Atlanta 96
trajo la Fue el medalla de primer oro ecuatoriano en una medalla de oro. Así a es. Ecuador. Eso Y no se lo va a es quitar algo- nadie, no se lo va a quitar. Y mira Claro. que fue bonito esa mañana cuando vi el video de Jefferson viendo la transmisión en vivo solito, el man se estaba grabando, ¿no? Y le hacía lupa a Carapaz en los últimos metros. Y era una emoción enorme de él, ¿no? Él hablaba, eso es como recordar aquel momento en el que yo también estaba tan cerca, ¿no? Ese momento que estás a punto, hijo de puta, el último respiro, pero que tienes que seguir al mismo ritmo, no puedes bajar la mano. Muy, muy bacán ver ese video, por ahí lo tengo guardado, muy, muy emotivo. Claro. No, Chéverísimo, otra cosa que quería yo apuntar también, y con respecto a lo que también decía el profeta del código, y con no tenemos tampoco hay que ser sinceros, en general, ¿no? Hay personas que sí tienen un poco más, pero no tenemos en general una cultura de ver otros tipos de deportes que no sean, digamos, los clásicos. Muy poca gente consume voleibol, por ejemplo, que el voleibol, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, a mí me gusta el voleibol. Es bacán. Y lo veo y digo, chévere. El voleibol a mí me gustaba, lo jugaba cuando era joven, pero puta, hace miles de años, ahorita cojo una pelota, creo que me explota la mano. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, no hay tanta esa cultura que existen estos buenos deportistas. A mí me encantaba. Hace que nazca esa cultura de decir, oye, veamos también, no solo hay fútbol, hay tenis, hay básquetbol. A mí me encantaba hay voleibol, el tenis de mesa, por ejemplo. Era una de las cosas el tenis de mesa es chévere. Lo jugué, pero se me era medio bruto. Yo jugaba bastante en el colegio. Incluso en torneos intercolegiales iba. Ya, federadamente, claro. Chévere. No, yo lo jugaba así nomás, joda, pero sí es chévere. Es chévere. Mira, pero sí entiendes que si hay cuando hay una mesa deportiva una mesa de tenis de mesa en tu colegio y hay incentivo a que tú hagas esa actividad, va a existir, no necesariamente te vas a hacer profesional, pero va a existir ese gusto y vas a decir, este man es profesional, voy a ver porque yo jugaba eso de joven. ¿Sí me entiendes? Ya, ese tipo de cultura, ese tipo de política, que creo que esa es la raíz del problema, viene desde eso quería las políticas en los colegios, que haya políticas y posiciones de incentivo a esas disciplinas. Eso quería, y eventualmente crecerán. Muchos colegios, realmente el problema. Muchos colegios sí aplican a tener sus equipos de selecciones para competir con otros colegios. Generalmente los colegios, si no me equivoco, en mi época privados, generalmente. Y algunos necesariamente, tenían muy buenos equipos. Yo recuerdo en mi ¿cómo se llama? El equipo del Vicente de Rocafuerte era en mis estudios primarios, cuando estaba en primaria en San José de la Salle. No solo iban colegios particulares a competir al Coliseo, porque había exacto, no todos, por eso te digo. Colegios de toda gama. Pero sí, no sé hasta qué punto ese tipo de torneos tengan un incentivo arriba de simplemente del estatus del colegio, ¿no? El estatus del colegio. A lo mejor si hubiese un incentivo desde arriba, estatal, que yo recuerdo para que se vaya fomentando esta cultura del deporte y sacar promesas del deporte para selecciones más grandes o mayor representación en el exterior. Incluso yo tampoco sabría no estaría mal exportar jugadores a ligas como se lo hace en el fútbol, ¿no? Que tú coges y vendes a Caicedo, lo vendes a México. Ya que podamos vender jugadores así de otras disciplinas. El voleibol. Tengo entendido que pasa, sí pasa, pero el mercado aquí también es muy pequeño. Pero yo recuerdo algo ahorita que topas el tema del colegio, porque también estoy en el mismo colegio. Pero la cuestión es que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando había estos campeonatos intercolegiales, o sea, ya entre colegios, había muchos entrenadores que trabajaban en colegios privados, que también eran, eran entrenadores por ejemplo, Fede Guayas y de las diferentes federaciones provinciales. Claro, de hecho, decían, este Bernie juega bien este deporte. De hecho, eso pasaba, eso yo recuerdo que en mi colegio había un profesor de fútbol, el entrenador de fútbol era asesor o algo así de la selección ecuatoriana de fútbol de sub-16, creo que era algo así. Y algunos compañeros se fueron a jugar un mundial porque él los iba recomendando. Ya, y así mismo pasaba con era un seleccionador. Era uno de los que, porque había un comité, pues, ¿no? Que cada uno, digamos, sacaba sus elegidos, ¿no? De los colegios y los preparaban para estar. Entonces,
habían formas en las que tú podías coger, digamos, este hobby que tú tenías del deporte y podías de pronto empezar una carrera, si es que te gusta, ¿no? La gente en el chat está sacando sus glorias deportivas ahí en el colegio. Todos tienen alguna historia que contar. Pero tú te das cuenta. Ahorita panzones y viejos ahí contando sus glorias. Claro. Sus glorias deportivas. Ya están viejos, muchachos. Sí. Pero mira, eso es bueno. Pero lo que yo voy es, ahí viene el verdadero meollo del problema, por eso te digo. Existe según yo también existe esa, mira, tengo ahora último, conocí una persona que es jugador profesional de voleibol. Uh-huh. Entonces tú ganas, ¿no? En estos equipos, o sea, te pagan, ¿no? Porque hay equipos que ganan premios y ahí, no, pero a eso es lo que voy. ¿Cuál será yo desconozco, tendría que tal vez preguntarle a esta persona para andar más por lo menos en el asunto del voleibol, qué tanto dinero manejan estos, o qué tantos auspicios hay para otras disciplinas que no sean fútbol, para que eso se vea reflejado en una política también del Estado, ¿no? Que supuestamente es el que tendría que dar ese primer impulso, por lo menos. No puedo con el comentario de Gabriel Carrera, dice, yo gané en Yu-Gi-Oh! Yo gané en Yu-Gi, claro, este es otaku, encima de otaku, pago. M24 dice, ¿y qué de gustaba? Uy, no, salieron los Yugis. Genial. Salieron los Yugis. Ay, mira, y los campeones nacionales de Pokémon. Es que también ahí va la otra, ¿no? Cuando las federaciones dicen es que no rinde. A ver, hay deportes que sí rendirían si se les pone un punto de vista marketeable, que es cómo se los transmite. El voleibol se puede transmitir, el básquet se puede transmitir, se puede hacer dinero con auspicios de eso. Ojo, yo le decía el otro día a mi padre, cuando conversamos, varias veces que hemos conversado de Carapaz, y le decía, bueno, lo difícil del ciclismo de Carapaz o de la marcha de Pérez y otras disciplinas así de complicadas es su transmisión deportiva, que es tan difícil de asimilar. O sea, para mí, por ejemplo, me es muy difícil sentarme a ver horas las vueltas del Giro de Italia, donde realmente solo estás esperando con la cámara a la curva. El problema de sus deportes, en lo lindos que son, lo lindo es la vivencia del ciclista, es que no son lindos para transmitir, son bien complicados de mostrar. Como la Fórmula 1, aún estando ahí, cuando aún teniendo un dron, ¿no? Claro, aún teniendo un dron es solo dando los carros dando vueltas. Y tú como espectador sentado ahí disfrutando de la Fórmula 1, pasó tu carro en la vuelta y tienes que esperar a que vuelva, no tienes más que hacer. Pero, ojo, pero te digo, yo también estoy de acuerdo con eso. Vamos a decir la Fórmula 1, me parece interesante. Es que la Fórmula 1 tiene un público, tiene una técnica. Tiene un público que disfruta de ese tipo digamos, de deportes. O sea, no es que a diferencia, digamos, de ponle el fútbol, compara. En el fútbol intervienen otros tipos digamos, de dinámicas en la partida. Claro. Que determinan la victoria, y esta dinámica, mucho o nada mejor dicho, mucho depende de los jugadores, del entrenador, de las condiciones climáticas, etcétera, todo. Si tú lo trasladas eso por ejemplo, a la Fórmula 1, en la Fórmula 1 tú tienes obviamente el piloto y tienes la maquinaria. Entonces, yo te apuesto que la mayoría de la gente que ve esto de aquí son fanáticos de los autos. Son fanáticos de los autos. Ya, entonces, a eso es lo que voy. O sea, tienes un público que admira mucho este tipo de cosas. Y yo sí por ejemplo, yo no disfruto mucho de eso, pero yo entiendo por dónde va, yo entiendo cuál es mi punto es que lo atractivo. No es al nicho que le gusta el deporte, porque el problema no son ellos, ¿no? Ellos disfrutan de su deporte. Lo que no tienen, en el caso de disciplinas como mencionaba Hugo, el vóley en el Ecuador, lo que no tienen es una forma de disfrutarlo a través de los medios. ¿Ya? Por eso ponía la diferencia entre un deporte que es más difícil de transmitir y otros que se pueden transmitir con todas las facilidades. Un partido de vóley en rasgos generales, de yo poner cámaras en un coliseo, es exactamente lo mismo que voy a mostrar en un partido de fútbol. Sin embargo, ¿por qué no le damos esa importancia? Ese es mi comentario. Público, ¿ya? No hay la cantidad de público suficiente para monetizar, creo yo. No sé si no hay el público, pero sí podría haber, ya han pasado tantos años donde podría haber creado una cultura de observar vóley,
que la hay en otros países. Exacto. Es que observar básquet, ese que la punto, hay en otros países. escúchame, Entonces, es que ese nunca punto se que tú apostó. acabas de tocar es importantísimo, porque los deportes que triban en algunos países no es lo mismo. Estados Unidos pone el fútbol acá es como que lo que más llama la atención. La gente se para en las calles a ver un partido así, sea lo que esté haciendo. Y en Estados Unidos, Vamos a ejemplos del tercer mundo. y en, Vamos a Estados, ejemplos y del en tercer Estados mundo. Unidos no. En Venezuela, Argentina puede, en Venezuela Argentina puede puede ser el poner- béisbol. En Venezuela puede ser el Exacto. béisbol. Ajá. Ya. Y Argentina tiene más futboleros que nosotros, Sí. innegablemente más futboleros que nosotros. Tienen liga de rugby y tienen iguales de fans que la liga de fútbol. ¿Me hago entender? ¿Tú crees? En el tercer mundo. Yo, eso yo- quiere yo decir- creo eso que es quiere- cuestionable eso. No creo que sea igual. Tienen, a ver, perdón. Argentina tiene estrellas de rugby, tiene una selección que causa igual de pasión que la causa la de fútbol. Ellos le ponen mucha fe al rugby. Eso, no, tal vez exagero en decir que es equiparable, pero sé que es grande. Puede a eso ser. me refiero. A lo que Siendo voy un es que deporte- igual que el fútbol me parece cuestionable, porque el fútbol en Argentina es una cosa, pero... Pero o sea, entiéndeme el mensaje. Teniendo Ajá. un país tan futbolero, tienes otra disciplina. correcto. Pero es que... La transmiten, tienen una selección, los manes tienen un orgullo enorme hacia los Pumas, los llaman. Ya. Se ha hecho, Comerciales increíbles. es que se ha hecho negocio. Acá en Ecuador es el Y, ecuabólico. aunque no lo El creas, eso ecuabólico. se puede escuchar. El ecuaboli es la pasión del... Marcelo, Claro. Marcelo Q corrobora un poco lo que digo cuando dice Argentina, el rugby de Argentina es pepa y siempre queda bien en nivel olímpico. O sea, existe esa cultura de que puedes tener otro y lo que dice Juan Carlos también es cierto, los asesinatos también de rugby, que hubo el caso de un jugador Claro. que pasó por una situación así, ¿verdad? Entonces, Claro, pero esos son cosas que pasan también. Mira, pero cuando En pongo todos lados puede haber un asesino. Mira, ¿eh? Sansa que es toda argentino. disciplina. Sansa que dice que es argentino. A la plena, para los que no saben, ¿no? Sansa es de origen argentino. Ajá, pero él dice que Ya es se pueden argentino. imaginar por dónde va la cosa. Él dice que es argentino. Dice que es muy grande, pero no es igual que el fútbol en Argentina. ya, pero Ah. entiéndanme el punto, muchachos, no se Ujú. queden en lo literal. Ya. Mi Ajá. punto es, puede existir, al igual Puede, cuando tú no, pones no, ejemplo, el Iván, punto creo yo Existe, es que existe gente que lo es ve. que puede Ya, coexistir, vamos- pueden coexistir. correcto. Ajá. Yo lo veo Vamos hasta al- por negocio. vamos al Es ejemplo por inverso. negocio, existe un Vamos- negocio ya. Vamos al ejemplo inverso, muchachos, tercer mundo también. Ujú. Venezuela, la cultura del fútbol venezolana es literalmente nueva. Ujú. Venezuela, culturalmente, como Iván decía hace unos minutos, El béisbol. tenía béisbol, tenía básquet, tenía otras disciplinas que eran mucho más importantes en la apreciación del venezolano al momento de distraerse Ujú. que el fútbol. Y la selección venezolana es tan nueva que al inicio, yo recuerdo cuando era niño, era impresionante ver los que los goleaban en todos lados y los goleaban de a 10 goles. Era punto fácil. Y punto fácil. Era un punto fácil. Y Ujú. eventualmente la selección comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse. Todavía no es una selección top, pero ya le he visto hacer mejores cosas que Ecuador a lo largo de los años, lastimosamente. Claro. Ya. Ujú. Y se ha creado en Venezuela también una cultura a su fútbol. No Ujú. tan fuerte, pero ya existe. Entonces, sí hay maneras de hacerlo. Claro, acá yo creo, acá sigue siendo dominado enteramente por la afición del fútbol. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con Luchito. Interesante Yo lo que estoy- dice Juan Carlos también, ¿no? Que habla de que, por ejemplo, llenan en otros lados estadios de rugby, de polo. En Argentina hablan, ¿no? Yo estoy de De acuerdo tenis. En que cambio, acá no, no hay tanto esa... claro, pero yo estoy de acuerdo cultura que del no consumo, no debería ser limitado, o sea, no deberíamos limitarnos simplemente a eso. El problema está, como bien lo hemos conversado aquí, y como para ir ya terminando el tema, es un tema, digamos, de herencia, porque está comprobadísimo que muchos de los deportes que tú admiras los que practicas o los que practicaste en algún momento. Y muchos de los deportes que tú practicaste vienen porque lo hacías o porque lo heredaste, porque te llevaba tu papá, porque te enseñaba a jugar básquet, porque te enseñaba natación, porque... ¿Y por qué pasaba eso? Porque a tu papá le gustaba eso. Ya. Si a tu papá le gusta el fútbol, obviamente te va a llevar a los estadios, te va a llevar a ver y vas a crecer en ese ámbito y lo vas a Claro, coger es un gusto adquirido, es un gusto adquirido. Entonces se vuelve como eso. Entonces como todo gusto, en teoría. la gran mayoría de gente, sobre todo ecuatorianos, tienen una afinidad increíble con el fútbol. Entonces por eso es que tú ves que se replica eso. Ya, entonces lo que yo creo que una de las cosas que podrían alterar esto a largo plazo es que no limites a tus hijos.
a darles solamente que consuman fútbol. O sea, muéstrales otros deportes, muéstrales béisbol, muéstrales, llévalos a que conozcan cómo es el tenis, o sea, cómo es, no sé, otros deportes variados. De pronto algo por ahí le gusta aparte del fútbol, o si le gusta el fútbol, bacán, pero me refiero a darle opciones, ¿no? Yo creo que siempre es mejor Correcto. tener opciones para yo sé que esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero de pronto se comienzan a crear generaciones. Claro, es una cuestión Ajá. generacional. Yo Generacional. digo que vamos a ver qué va a hacer el señor ministro de Deportes. Espero que no solo se esté tomando la foto allá en Ajá. Eso en por un Japón, lado. ¿no, verdad? Eso por un Que lado. también, que vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Con Y por el la otro lado. palabra del señor Carapaz, que para mí, en cambio, son Exactamente. acertadísimas. Ya. Alguien decía que eran exageradas. Por un lado tienes eso, y por el otro lado tienes que igual las condiciones para que estos deportes triben tienen que venir también de la mano del Estado, de la ayuda del Estado, de que se dé más apoyo, de que cuando haya Claro. representantes con un talentazo, reciban el apoyo necesario para que puedan competir en mejores condiciones. Entonces, por eso te digo, es de lado y lado. O sea, de nada sirve tener total apoyo si solo pasamos viendo fútbol. Tienes unos manes Así que es. hacen digamos, una presencia internacional increíble representando al Ecuador, logran medallas y nadie los ve y los ponen en los medios, algo así chiquitito. Ya. Correcto. Y lo peor, Pero, que la mayoría de noticias que nos enteramos de estos deportes es por las quejas. claro, eso también. Los dejo con esta joyita del éxtasis para que la razonen, muchachos. Ay, no. Dice, ya tendríamos la medalla de oro en clavadas, pero me dejas en visto.